Olá, mi querido hermano, la gracia y la paz del Señor sean multiplicados y que tu corazón pueda recibir en esta mañana, bueno, tarde o noche, no sé a qué horas están mirando este devocional, puedan recibir favor y merecido, gracia y paz. Hoy estamos en el día 17 de los 21 días de nuestros devocionales, de nuestro ayuno. Bueno, ya estamos casi finalizando y aún no te anotaste, no te suscribiste a nuestro canal. Bueno, hazlo ya. Ayude a compartir todo el material que hemos producido todos los días para que el Evangelio sea proclamado de manera extraordinaria. Hoy quiero comenzar leyendo uno de los testimonios que más me marcó. Este testimonio fue muy interesante. Hola, pastor. Yo quiero compartir con usted mi poderoso testimonio de cómo Dios ha sido siempre fiel en mi vida. Antes que nada, quiero contar un poquito, bien breve, de mi historia y el principio de toda esta obra que sin duda Dios hizo de manera perfecta. En mis inicios como migrante acá en Argentina, en ese tiempo me había quedado sin trabajo. Pero no fue mucho tiempo, fueron 20 días de estrés y desespero. Para ese entonces, yo no asistía ni a la iglesia todavía, pero contaba con un hermano de sangre y también hermano en Cristo, que sí asistía a la iglesia. E incluso ya había liderado células en Venezuela, nuestro país. Cuando le conté que me había quedado sin trabajo, él oró tanto por mí para que Dios me diera el trabajo de mis sueños. Y así fue como en 20 días inicié mi camino en el mundo de la estética y de la belleza. Sin duda, ha sido un trabajo muy fructífero en mi vida. Y con la ayuda de Dios pude iniciar mi propio negocio. Wow. De alguien que no tenía ni trabajo, se tornó propietaria de su propio negocio, una emprendedora, como muchos hermanos aquí en la iglesia. Antes de seguir, alguien me preguntó ayer o anteayer, estos días, pastor, ¿por qué la iglesia no vende cosas, no emprende cosas para conseguir construir la quinta de encuentros y conseguir hacer más cosas y cada vez más cosas? Es porque la manera como Dios decidió prosperar la iglesia es muy simple. Dios prospera la iglesia según la prosperidad de los miembros de la iglesia. Es así que la iglesia prospera. Es así que la iglesia avanza. Yo sé que hay personas que tienen ganas, deseos de conseguir quizás enmiendas del gobierno, ayuda del gobierno. Muchas instituciones son sustentadas así. La propia Iglesia Católica en muchos países tiene una alianza con sus gobiernos. Pero nosotros, la Iglesia de Jesús, tiene como fundamento de crecimiento la prosperidad de sus hermanos. Oramos por eso y el propio Evangelio produce eso. Imagina, una persona antes era quizás alcohólica, tenía que vivir pagando por sus adicciones a las drogas, a la prostitución, al alcohol, tantas pastillas, remédios, psiquiatras, médicos. De repente nace de nuevo. Primero el espíritu es renovado y después, naturalmente, solo por haber nacido de nuevo, va a comenzar a prosperar, porque toda esta basura que hacía parte del pasado quedará en su historia. Y más que eso, después que nacen de nuevo, comienzan a ver que es posible sí prosperar. Basta pedir a Dios, basta orar y Dios da. En el caso de este testimonio ya comienza así, una persona que era desempleada, comenzó a orar, Dios dio un trabajo. Después quería prosperar más y se tornó dueño de su propio negocio. Hemos visto casos así extraordinarios, pero no termina aquí. Él dice, ella la verdad, a través de mi trabajo, Jesús permitió que una hermana de la iglesia me pudiera evangelizar. Y pues desde ese entonces entregué mi vida a Cristo. Me bauticé hace poco y empecé a caminar bajo el propósito de Dios. Pastor, cuando iniciamos el ayuno, en ese tiempo, yo estaba pasando por una crisis económica en el negocio. Estaba muy fuerte. Pero yo tenía paz en mi corazón, de tal manera que estaba muy segura de que Dios me había provisto. Que si Dios me había provisto para otras cosas, también me iba a proveer para su propósito y su obra. Y entonces yo hice un voto con Dios.
eu decidi, durante o ayuno, fazer uma ofrenda voluntária. E eu havia colocado como objetivo personal ofrendar 1 milhão de pesos. Mira isso. Era claramente abrumador, assustador, mas estava seguro. Porque quando decidi fazer esta ofrenda, estava no momento mais baixo de todo mi negócio. Pastor, jueves, me levanto por la manhã, vou ao negócio e, para minha surpresa, esse dia vendi mais que nunca. Em um solo dia, Deus me deu muito mais que o valor em um dia que havia proposto para ofrendar. Minha ofrenda já está lista e separada, e eu estou prosperando muito. Sem dúvidas, Deus nos demonstra uma vez mais que o impossível para o homem é possível para Deus. Que o Senhor siga prosperando-te, minha querida irmã, e todos os demás que estão passando por momentos de crise. Tenha fé, que o Senhor te prosperará em nome de Jesus. Pues bem, vamos ao tema del dia. Eu sei que me encantam os testemunhos e levam seu tempo, ¿verdad? Pero estamos falando durante esta semana sobre a armadura de los soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo. Y el ejército de Dios tiene su armadura. Ya hablamos en el primer día del cinturón de la verdad, que nos da fuerza. El segundo día, la coraza de la justicia, que es la seguridad que somos justificados por fe. Y ahora, en este día, quiero seguir leyendo el texto de Efesios, capítulo 6, verso 15, y quiero tocar aquí el tercer elemento de la armadura de todo soldado de Cristo. El tercer elemento son los zapatos que protegen. La palabra de Dios dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Entonces, todo soldado de Cristo está con el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y los zapatos, que son el evangelio de la paz. ¿Sabe qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias. Y naturalmente, cuando estamos calzados con el evangelio, tenemos paz. La proclamación del evangelio genera en primer lugar paz. Vivimos bajo la paz de Cristo, que es una paz que excede, sobrepasa toda compreensão e todo entendimento. Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, verso 7, que nosotros podemos echar sobre él toda nuestra ansiedad, porque él está cuidando de nosotros. Filipenses capítulo 4, verso 6, el apóstolo Paulo dice, por nada estéis afanosos, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y en ruego con acción de gracias. Juan capítulo 14, verso 27, Jesús dijo, la paz os dejo. Wow, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y ni tenga miedo. Entonces el evangelio es la seguridad que tenemos de vivir en paz bajo toda y cualquier circunstancia. Entonces, antes de conocer el evangelio, todos nosotros teníamos miedo. El miedo era un elemento presente en todo. Y hoy las personas viven así, ¿verdad? Miedo de morir, miedo de enfermarse, miedo de futuro, miedo de crear hijos, miedo de emprender, miedo de entrar en una carrera, miedo de la soledad, son miedos, un montonazo de miedos. Y estos miedos, cuando entran en nuestras vidas, ellos entran para quitar la paz, Pero una vez que colocamos nuestros pies calzados con el evangelio, revestidos del evangelio, podemos dar pasos seguros. No significa que no tendremos aflicciones, no significa que no tendremos tribulaciones, pero aunque tengamos aflicciones, presiones, obstrucciones, situaciones diversas, teremos paz con Dios. Es la primera y más importante paz. Una vez que tengo paz con Dios, tengo paz en todas las otras cosas. Romanos capítulo 5, verso 1, la palabra de Dios dice que en consecuencia, presta atención,
en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Ayer estudiamos y vimos que somos justificados por la fe, ¿te acuerdas? Somos justificados por la fe. En consecuencia, tenemos paz con Dios. La paz es consecuencia de la justificación. Si somos justificados, luego tenemos paz. ¿Cuántos somos justificados? ¿Cuántos que me escuchan ahora son justificados? Repita conmigo, yo soy. No. Diga más fuerte. Yo soy. No está bien. Estás con vergüenza de hablar. Diga en voz alta, yo soy. Ahora sí. Justificado por la fe. En consecuencia. Por eso tengo paz con Dios. Paz con Dios. La paz con Dios es consecuencia absoluta de la justicia por la fe. La paz con Dios es auténtica, la paz con Dios es plena, la paz con Dios es absoluta. Desde la caída del hombre, el hombre vivió bajo el miedo. Tanto es que cuando Moisés fue a recibir la ley, cuando él tuvo el primer encuentro con Dios en el Sinaí, el ángel del Señor le dijo, quita las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. La ley siempre quita la sandalia de los pies, pero la gracia no, la gracia coloca sandalia en los pies. ¿Te acuerdas de Lucas 15, del muchachito este que pidió la herencia de su papá y se fue a derrochar sus bienes gastando con prostitutas? Cuando regresa a casa, una de las cosas que el padre da de manera gratuita, sin merecer, sin nada a cambio, es sandalia en sus pies. Él ganó anillo en el dedo, comió una buena carne de un novillo cebado, pero más que todo eso, recibió sandalias. ¿Qué significa sandalias? Paz. Paz. Somos soldados de Cristo. Estamos en una verdadera batalla espiritual. Estamos como un ejército moviéndonos en contra de las potestades malignas de este mundo de tinieblas. Pero siempre, todos los días, moviéndonos bajo la seguridad que tenemos, la paz con Dios. Mi oración en este día es que todos los miedos sean echados de tu historia. Ellos pueden venir ocasionalmente, pero no pueden permanecer, porque cuando el corazón está seguro que es justificado por Dios, la paz opera, la paz es absoluta. Por eso, mi hermano, todo temor, todo miedo, salga ahora, reciba paz abundante. En el nombre de Jesús.